Bienvenidos sean todas y todos a una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Estamos en el mes de diciembre y este es el segundo programa del mes y continuamos transmitiendo diversas informaciones de nuestra alta corte, porque el Tribunal Constitucional no se detiene. Así como dices, Félix, continuamos con actividades propias de nuestra institución, pero una noticia que tenemos que destacar es que La Voz del Tribunal Constitucional va rumbo a cumplir su tercer aniversario y para esto en su momento estaremos recibiendo personalidades como el magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara. Y bueno, para el contenido del día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el lanzamiento de la primera revista dominicana sobre derecho constitucional que ha sacado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, donde estuvo el doctor Domingo García Belaúnde como principal conferencista, a quien estaremos recibiendo en el día de hoy para la entrevista de la semana, además de nuestros acostumbrados segmentos Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales, el reportaje y mucho más. Y por supuesto, para iniciar el programa de la semana vamos a pasar los micrófonos a nuestro compañero Tomás Marte en la sección de noticias. Adelante, Tomás. Félix, gracias. Saludo Paola, saludo a todos ustedes que nos sintonizan semana tras semana en La Voz del Tribunal Constitucional. Vamos a dar inicio a este resumen de noticias con una buena nueva, y es que el Tribunal Constitucional recibió la certificación de la norma de calidad ISO 9001-2015, convirtiéndose así en el primer tribunal dominicano en recibir esta distinción. Durante un acto realizado en el Salón del Pleno, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió el certificado que avala la conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos de la norma internacional. Ariel Espejo Combes, representante de la firma AENOR, agradeció la confianza depositada en la empresa y la rigurosidad que se aplicó durante todo el proceso de auditoría realizada en 2 etapas. Este proceso de auditoría que se agotó en 2 etapas. En una primera etapa estuvimos realizando una visita a las instalaciones del tribunal con el objetivo de ver cómo estaba implementada la norma, y en una segunda visita, que fue un poco más extensa que la primera, se estuvieron revisando ya a profundidad los distintos procesos involucrados en el alcance que se desea certificar. Y luego de esta segunda visita, y luego de que el tribunal también presentase a AENOR un plan de acciones correctivas para corregir los hallazgos que se detectaron, se ha evidenciado que se ha llevado a cabo el proceso de manera correcta y que se han cumplido todos los requisitos establecidos en la norma. El presidente del Tribunal Constitucional manifestó la importancia del logro de esta meta, con la cual la Alta Corte está trillando un camino de fortalecimiento institucional que se demuestra una vez más la línea característica de este órgano enfocada en una gestión de calidad. Ray Guevara subrayó que esta certificación, que tienen pocos países en América Latina, lejos de constituirse en un trofeo que se exhiba con satisfacción y alegría, debe convertirse en una fuente de estímulo permanente para seguir avanzando la calidad de los procesos y ser merecedores de la misma. La norma ISO 9001-2015 es el estándar internacional de carácter certificable que establece todos los elementos que una organización debe de implementar para contar con un sistema de gestión de calidad eficaz, basado en los principios de enfoque a la gestión por procesos, satisfacción de los usuarios y compromiso a la mejora continua a través del pensamiento basado en riesgos y oportunidades. El Tribunal Constitucional rindió un hermoso reconocimiento a los magistrados Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, Víctor Gómez Vergés, Jotin Curi David e Ildefonso Reyes, al cumplir su periodo de designación 2011-2017. Al pronunciar las palabras centrales de la actividad efectuada en el auditorio de la Junta Central Electoral, el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, destacó el trabajo realizado por Piña Medrano, Gómez Vergés, Curi David y Reyes durante sus años en esta corte. Estos 4 magistrados han demostrado sentido de compromiso
lealtad al tribunal, apego al trabajo y un espíritu tolerante y democrático tan necesario en órganos colegiados. Esto es un acto de agradecimiento de lo que quedamos, que enfrentamos la tristeza que nos embarga por la finalización del periodo de designación de nuestros compañeros. Pero nos queda la alegría inmensa de haber construido junto a ustedes los importantes logros que en menos de 7 años ha alcanzado el Tribunal Constitucional, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Los magistrados reconocidos expresaron su agradecimiento al Pleno del Tribunal Constitucional y a todos los servidores por su entrega incondicional a esta entidad que hizo posible el cumplimiento de su misión, garantizar la supremacía de la Constitución. Para mí ha sido un gran honor haber sido parte de esta primera matrícula del tribunal. Como bien decía el presidente esta mañana, nosotros no somos el tribunal, somos integrantes, pasajeros del tribunal. Unos salimos ahora, otros saldrán en 2 años y así sucesivamente. Pero hemos agotado nuestro ciclo. Creo que hemos hecho un trabajo que ha sido aceptado por la sociedad dominicana y esperamos que eso se mantenga, porque nuestra colaboración se mantendrá en lo sucesivo, aún fuera del tribunal. Así que muchas gracias por todo. Yo me siento particularmente honrada, sumamente distinguida por la confianza que he sido objeto por parte del Consejo Nacional de la Magistratura cuando puso en mis manos una función tan delicada, tan relevante como constituir el primer tribunal, ser parte del primer tribunal constitucional de la República Dominicana, pero más aún con el peso específico que significa ostentar la calidad de primera sustituta del presidente. Yo me siento profundamente honrado de haber sido de los primeros jueces de este órgano constitucional. Y quiero dejar constancia pública de la satisfacción de haber compartido con este equipo de jueces y juezas de una alta calidad en la materia, que han sembrado una nueva etapa para la consolidación del respeto a la ciudadanía, a nuestras instituciones y consolidando además el tránsito hacia el futuro de la República Dominicana. Darle gracias a Dios por la palabra que dijo el presidente. Amén. Muchas gracias, magistrado. Durante el acto, el magistrado Ray Guevara entregó placas de reconocimiento a los homenajeados, quienes agradecieron la distinción y exhortaron a los servidores constitucionales a seguir trillando el camino de éxito que ha venido recorriendo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional presentó el primer número de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional, una publicación que plasma en sus páginas ensayos y estudios de connotados juristas nacionales e internacionales que representan una significativa contribución al desarrollo constitucional comparado. La revista tiene como objetivo difundir y promover la investigación, la educación y el debate de ideas en materia de justicia y derecho constitucional e incluye en sus 594 páginas ensayos de expertos internacionales como Lucio Pegoraro, Diego López Garrido, Marcos Francisco Mazogarrote, Domingo García Belaúnde, Gerardo Eto Cruz y del país, el juez del Tribunal Constitucional Justo Pedro Castellanos Curi y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Además, el contenido de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional se robustece con 4 estudios de la autoría del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara, el juez Hermógenes Acosta de los Santos y los juristas José Luis García Guerrero y Eduardo Jorge Prats. La publicación, que circulará 2 veces al año, está bajo la coordinación de un consejo editorial presidido por el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano e integrado por los magistrados Lino Vázquez Samuel, segundo sustituto del presidente, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Curi y Hermógenes Acosta de los Santos. En ocasión de las fiestas de Navidad, el Tribunal Constitucional ofreció un cóctel a periodistas y comunicadores de la provincia de Santiago con el fin de confraternizar y agradecer el respaldo y acogida que han brindado a las actividades realizadas por esta Corte durante este año.
El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, señaló el esfuerzo de la Corte para mantener una comunión permanente con los profesionales de la comunicación social a través de diplomados, charlas, conversatorios y otras actividades que se realizan. Y es una gran satisfacción la que uno experimenta cuando los ve y las ve a ustedes aquí compartiendo con nosotros una vez más, porque el tribunal no tiene con qué agradecer el esfuerzo que ustedes hacen llevando el mensaje de la Constitución a las ciudadanas y a los ciudadanos dominicanos. Nosotros hemos dicho que un tribunal no resuelve el problema de la creación de una cultura constitucional. La creación de una cultura constitucional es el requisito sine qua non para lograr lo que nosotros llamamos la generación constitucional. El doctor Ray Guevara y el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano encabezaron el encuentro social a ritmo de música clásica y popular interpretados por el saxofonista Josué Parra. Ingresando a nuestra dirección electrónica www.tc.gov.do pueden encontrar más informaciones, también textos constitucionales y algunas publicaciones realizadas por el Tribunal Constitucional. Hasta aquí este resumen de las principales informaciones. Gracias, Tomás, por mantenernos actualizados. Sigan con más de La Voz del Tribunal Constitucional. No se muevan. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información, dirigido a profesionales de la comunicación. Los participantes podrán competir en 3 categorías: periodismo impreso, periodismo digital y periodismo televisivo. Tendrán la oportunidad de ganar un único premio de 300,000 pesos por cada categoría. Además, computadoras para las menciones de honor. La fecha límite de inscripciones es el 30 de noviembre de 2018 y para la recepción de propuestas el 19 de febrero de 2019. Conoce las bases del concurso en www.tc.gov.do, en el 809-948-1492 o escríbenos a concursoperiodismo@tc.gov.do. Anímate y participa. Primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo 139. Control de legalidad de la administración pública. Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la administración pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley. Vivir en sociedad significa adaptarse y aceptar todas las herramientas necesarias para lograr la paz. Esa paz tan anhelada y a la vez tan alejada para muchos, pero necesaria conseguir por todos los beneficios que ésta otorga. En el siguiente reportaje queremos compartir con ustedes un tema dedicado al Día Internacional de la Paz. Veamos. Mucho se habla en foros nacionales e internacionales sobre la necesidad de propugnar por una cultura de paz que una cada vez más a los seres humanos que habitamos en nuestro planeta, obviando todo tipo de distancias geográficas, diferencias étnicas, socioculturales, económicas, entre otras.
Según datos revelados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 22 países en la actualidad se encuentran en guerra. Afirma que algunos de estos llevan décadas en enfrentamientos bélicos y hasta incluye en sus tropas más de 300.000 niños, muchos de los cuales mueren en combates sin siquiera tener la capacidad emocional de asimilar las causas y consecuencias de batallas de intereses económicos y geopolíticos, entre otros, que los arrastra a un abismo hostil del que son verdaderas víctimas. No basta con ponderar estadísticas alarmantes expuestas por destacadas personalidades en escenarios internacionales o locales, cuantificar el número de víctimas mortales en los países en conflictos bélicos, hablar del daño al medio ambiente, producto del uso y abuso indiscriminado de los recursos naturales, o lamentarnos por la división de las naciones y la intolerancia extremista de algunos grupos radicales que tanta indignación e impotencia van dejando por el mundo. No es suficiente con dar una mirada retrospectiva y ubicarnos en el escenario actual para contemplar los altos índices de todo tipo de violencia que ocurren a diario en el mundo y que van dejando secuelas imborrables en tantas familias, culpar a los gobiernos por no garantizar el clima de paz al que aspiramos y que, a decir verdad, tenemos derecho. En aras de concienciar sobre el tema y contribuir con la convivencia en armonía, respeto y la tolerancia, reflexionamos a continuación sobre la importancia del Día Internacional de la Paz. La palabra paz se deriva del latín pax assentia belli y significa estado de tranquilidad, sosiego o quietud, bien como una ausencia de disturbios o de agitación. Motivada por lograr lo derivado de ese significado, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece en una resolución 30 de 1981 que el 21 de septiembre de cada año es Día Internacional de la Paz. Luego, en el año 2001, declara que la fecha referida será orientada para celebrar y observar la paz en el mundo. El Día de la Paz tiene por objetivo fortalecer los ideales de paz en cada una de las naciones del mundo. También la emblemática fecha es usada por la ONU para externar su clamor procurando que se practique la tolerancia y la convivencia en paz con países vecinos, así como también unir fuerzas para mantener la paz y la seguridad a nivel internacional. ¡Ay, Dios! ¿Por qué te llevaste a la Dios mío? Nuestro país no está exento a la expansión de hechos de violencia que afecta a las demás naciones, violencia que se manifiestan en distintas vertientes sociocultural, económica, territorial, política, laboral, intrafamiliar, infantil, sexual, etc. Si bien es cierto que los gobiernos deben proporcionar bienestar a las personas a través del diseño y la implementación de políticas públicas efectivas y eficaces, debe dar respuesta a los principales males que les afecta. No menos cierto es que cuando hablamos de paz, el compromiso de contribuir con la construcción de una cultura de paz es de todos y todas. Nuestra Carta Magna en su preámbulo establece que la paz es uno de los factores esenciales para lograr la cohesión social, lo que promueve la unidad de la nación en su conjunto. Por tanto, el Tribunal Constitucional, en calidad de órgano supremo y guardián de la Constitución, es compromisario con la paz. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, en varias oportunidades ha proclamado el compromiso de la institución de seguir construyendo una vida en Constitución, definiendo la Carta Sustantiva como un símbolo de paz. El numeral 13 del artículo 63 de la Constitución Dominicana hace obligatoria en las instituciones educativas la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Carta Suprema de la Nación, los derechos y garantías fundamentales, los valores patrios y los principios de convivencia pacífica. Si la Constitución es ese instrumento de paz que puede ayudar a las naciones del mundo a vivir en armonía y en convivencia pacífica, vivamos en Constitución, vivamos en paz.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información, dirigido a profesionales de la comunicación. Los participantes podrán competir en 3 categorías: periodismo impreso, periodismo digital y periodismo televisivo. Tendrán la oportunidad de ganar un único premio de 300,000 pesos por cada categoría. Además, computadoras para las menciones de honor. La fecha límite de inscripciones es el 30 de noviembre de 2018 y para la recepción de propuestas el 19 de febrero de 2019. Conoce las bases del concurso en www.tc.gov.do, en el 809-948-1492 o escríbenos a concursoperiodismo@tc.gov.do. Anímate y participa. Primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por permanecer con nosotros. Hoy recibimos a un invitado internacional, un amigo de la sociedad dominicana por sus colaboraciones en eventos de temas jurídicos realizados en el país. Desde Perú, un hermoso país de América del Sur, nos visita el doctor Domingo García Belaúnde, experto en temas de derecho procesal constitucional, también con estudios en letras, filosofías, en programas de investigaciones y cuenta con un doctorado en Derecho. Tiene más de una docena de publicaciones, es profesor galardonado por diversas universidades de la región y es miembro de distintas asociaciones jurídicas también de la región. En calidad de director de la Revista Peruana de Derecho Procesal, viene a compartir con nosotros sus aportes sobre el lanzamiento de la primera revista dominicana sobre derecho constitucional que ha lanzado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. También hablaremos un poco sobre derecho procesal constitucional. Sea usted bienvenido a este espacio. Muchas gracias nuevamente en esta hermosa ciudad y en este tribunal. Bueno, profesor, vamos a entrar directamente en materia, en uno de esos temas en los que usted se ha dedicado en las últimas décadas al estudio. Me refiero al derecho procesal constitucional. ¿Se puede considerar que al día de hoy existe una rama autónoma del derecho con esta denominación? Es una buena pregunta, porque el derecho procesal constitucional, si bien tiene su origen en Europa, sobre todo en España, se ha asentado, difundido, extendido y aceptado sobre todo en América Latina, ¿no? En Europa, salvo algunos círculos muy reducidos, el término derecho procesal constitucional no se utiliza. Se utiliza justicia constitucional y con diversas interpretaciones, ¿no? O sea, el derecho procesal constitucional diríamos que es una creación americana, que se debe al impulso de un jurista español que es Niceto Alcalá Zamora y Castillo, y que yo creo que sí, que se ha sentado en nuestra América y que es una unidad académica independiente, y aún más hay congresos sobre eso, hay revistas, en República Dominicana tiene ya una, y naturalmente hay actividades y cátedras en todo nuestro continente americano. O sea, yo diría que sí, que puede hablarse de una disciplina, si bien no hemos logrado traspasar las barreras idiomáticas. Me refiero a español y portugués porque en Brasil hay mucho también. Doctor, ¿y qué caracteriza al derecho procesal constitucional, o como usted bien ha dicho, la justicia constitucional, de otras ramas del derecho procesal? Bueno, en Europa, que se habla de justicia constitucional, no he encontrado ningún planteo teórico sobre dónde ubicarlo. Los italianos son proclives a pensar que la justicia constitucional es un apéndice del derecho constitucional, lo cual en mi opinión es un absurdo, pero ellos lo sostienen. Entonces, el problema es que existe lo que se llama el derecho procesal como una rama del derecho, ¿no? El derecho procesal es un derecho instrumental para hacer aplicable una norma. Por ejemplo, el derecho procesal civil existe para hacer aplicable normas del Código Civil. Entonces, el derecho procesal constitucional existe para hacer aplicables normas de la Constitución.
y esto depende o conlleva, mejor dicho, la existencia de procesos constitucionales, de los cuales América es pionero, ¿no? El amparo se creó en México en 1841 como un típico proceso constitucional, aunque no le dieron el nombre en esa época. Pero la individualidad es que existe un derecho procesal que engloba una teoría del proceso, que a su vez tiene varias ramas según el objeto al cual se dedique. Si es penal, será derecho procesal penal. Si es administrativo, será derecho procesal administrativo. Si es civil, será derecho procesal civil. Y si el problema es constitucional, será derecho procesal constitucional. Entonces sí tiene una autonomía y es parte de la teoría del proceso, según mi opinión, aunque hay algunas discrepancias en algunos predios académicos. Doctor, ¿y cuáles son los ámbitos, los contenidos, digamos, sobre los cuales se desarrolla el ejercicio de esta nueva rama del derecho procesal constitucional? Hay una cierta coincidencia en que, al margen de la parte doctrinaria del proceso constitucional, que es parte de la teoría del proceso, existen dos temas fundamentales, que son la magistratura constitucional y los procesos constitucionales, y eso varía en función de los países y de la legislación, pero esos serían los temas básicos. ¿Y cuáles serían estos modelos de magistraturas? Bueno, eso depende, ¿no? Hay dos gruesos modelos históricos: el modelo independiente, que se llama concentrado, porque está en un solo órgano, que es el caso europeo, ¿no? El fomentador, el divulgador del modelo europeo en Tribunal Constitucional es Kelsen, el famoso jurista Hans Kelsen, en la cual el Tribunal Constitucional tiene en exclusiva la resolución de los problemas constitucionales. Ese es un modelo clásico y que ha llegado a América, con matices. Y el otro modelo clásico es el que se crea en Estados Unidos, que es lo que se llama el control difuso, o sea, el control a nivel de cualquier juez, ¿no? Un nivel de control en el cual cualquier juez, me refiero con poderes, declara inconstitucionalidades o acepta trámites constitucionales dentro del Poder Judicial. Y otro que es el modelo aparte, que es un tribunal, que es el modelo europeo. En América coexisten los dos sistemas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos países que tienen tribunal constitucional y a su vez tienen Poder Judicial, ¿no? El problema es cómo se enlazan entre ellos. Eso es, grosso modo, los dos grandes modelos, que tienen muchos derivados, evidentemente. Y bueno, ya que estamos hablando de las magistraturas constitucionales, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos que aún tienen pendientes estas magistraturas para lograr un ejercicio efectivo de las atribuciones que les corresponde según el derecho procesal constitucional? Bueno, hay dos puntos claves, en mi opinión. Uno, cómo se ejecutan las resoluciones de la magistratura constitucional, sea la ordinaria o la aparte extraordinaria que existe en Europa, ¿no? Y la otra, que es un problema muy complicado, es el problema del activismo en las cortes o tribunales constitucionales, en las cuales, como normalmente son el último peldaño del control constitucional, inclusive más allá del Congreso, llegado el caso, entonces a veces hay un activismo, digamos, desenfrenado por parte de los tribunales y crean normas ad hoc y muchas veces más allá de la Constitución. Ese es el grave problema de entes que no tienen a nadie encima de ellos. Y aquí pues viene el viejo adagio: ¿quién controla a los controladores? Entonces puede haber algunos abusos. Esos son los grandes retos. Pero para eso yo creo que una buena dosis de humildad sería interesante, porque cuando uno está en la cúspide cree que puede hacer todo, ¿no? Entonces una buena dosis de humildad y una opinión pública crítica, no digamos agresiva, no, una opinión pública crítica que siga los pasos del tribunal. En Estados Unidos no existe el Tribunal Constitucional, existe lo que se llama la Corte Suprema Federal con sede en Washington, y hay revistas especializadas que siguen la jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana, algunos para alabarlo, otros para describirlo y otros para destrozarlos. Entonces la crítica está ahí. Entonces yo creo que la opinión pública, a través de los medios y de los voceros, de los profesores, de las revistas académicas, van un poco empujando por donde va la Corte Suprema Federal. Entonces esos son uno de los pocos controles que hay, ¿no? Que es los medios, la opinión pública
y un sentido de humildad, o sea que el que uno sea magistrado de un tribunal constitucional o corte constitucional, como se llama en otras partes, no significa que pueda ser todo, sino que tiene que ser muy consciente de sus limitaciones. Bueno, doctor, en esa misma línea nosotros tenemos que hablar de la revista que ha lanzado recientemente el Tribunal Constitucional. Quisiéramos saber cuál ha sido su participación en ella. Lo de República Dominicana, con esta revista dominicana especializada en Derecho Procesal Constitucional, es un referente de suma importancia, ¿no? Y además he visto los números que recuerdo, que hay colaboraciones internacionales, con lo cual pues no están encerrados en un ámbito doméstico, sino que están abiertos al exterior. Porque al fin y al cabo los problemas de América Latina son muy parecidos, ¿no? No solamente tenemos el mismo idioma, sino tenemos una historia común y estos problemas comunes y soluciones comunes. Así que yo creo que es un gran esfuerzo que hay que saludarlo, porque para efectos prácticos es lo único que hay, ¿no? Y bueno, saliendo ya de otras revistas, que es la que usted, digamos, viene a compartir a propósito de su lanzamiento, de una revista, digamos, de derecho constitucional ya, de naturaleza sustantiva, que es otro de los ámbitos en los cuales también usted se ha dedicado, no solo al estudio del derecho constitucional en perspectiva procesal, sino también en perspectiva material. ¿Qué relevancia o importancia usted ve a una revista ya con este perfil científico que pretende lanzar el Tribunal Constitucional para el estudio del derecho constitucional? Ya, bueno, aunque parezca mentira, son dos cosas independientes pero complementarias. O sea, nada impide que exista una revista de derecho civil, como hay en Italia, y una revista de derecho procesal civil. Son problemáticas distintas. Lo que sucede es que para manejar, o sea, el problema del derecho procesal constitucional es que depende del derecho constitucional, mientras que el derecho constitucional no depende del derecho procesal constitucional, salvo para su ejercicio y su puesta en práctica. Entonces son dos ámbitos distintos, o sea, se pueden juntar, como alguien ha hecho en alguna oportunidad en un libro, pero en la práctica una cosa es la Constitución y otra cosa es el derecho procesal constitucional, que es la manera como algunos preceptos de la Constitución se hacen operativos. O sea, no hay un cruce exacto, hay una relación, pero no es que 100% empalmen, ¿no? Hay un montón de cosas que están en la Constitución que no tienen que ver nada con el derecho procesal constitucional. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? La organización del Poder Ejecutivo, la organización del Parlamento. El derecho procesal constitucional tiene que ver básicamente con los derechos fundamentales y con la jerarquía normativa, ¿no? O sea, es digamos, una corte constitucional o un poder judicial que es a la vez de tal, su misión básica es que no se viole la jerarquía, ¿no? Que no haya una ley contra la Constitución o un reglamento contra una ley, ¿no es cierto? Entonces yo creo que son dos cosas distintas, con la salvedad que perfectamente en algunas partes se ha permitido que en una revista de derecho constitucional puede haber algún espacio pequeño para lo procesal constitucional y viceversa. Pero en rigor son dos disciplinas distintas, uno es sustantivo, otro es instrumental. Ya no se habla tanto de adjetivo, eso se elimina un poco. Los procesalistas dicen que no son adjetivos, son instrumentales. O sea, son instrumento de realización de la Constitución, que es distinto. O sea, me parece muy bien, no conozco la revista, entiendo que está todavía en proyecto, pero me parece muy bien porque esa es la manera como se expresan las inquietudes. Bueno, doctor, usted ha llegado al país a propósito del lanzamiento de esta primera revista dominicana de Derecho Constitucional. Quisiera que compartiera con el público sobre qué se centró su conferencia. Bueno, la conferencia se centró sobre un tema de actualidad en el sur nuestro y también creo que en República Dominicana, que es la problemática actual de lo que se llama juicio político, que es la traducción castellana de una vieja institución sajona que se llama impeachment, que se traduce básicamente como acusación constitucional, antejuicio, pero que la doctrina del siglo XIX ha llamado juicio político porque tiene las características de un juicio, pero no es jurisdiccional, sino que es político, o sea, busca básicamente faltas vinculadas con lo político y además la sanción es política. Entonces, esto es una cosa que ha ingresado en el mundo latinoamericano en el siglo XIX, se ha extendido en todos nuestros países
y se ha agudizado en los últimos 30 años, sobre todo en relación con los presidentes, ¿no? Con los presidentes de la República. El caso más notorio es el Brasil, ¿no? Con el caso de Dilma Rousseff, que acabó el año 2016. Entonces hay una preocupación en cierta parte de la doctrina y de la opinión sobre cómo estos juicios políticos a veces, como son de naturaleza política, a veces obedecen quizás a cierto subjetivismo, a cierto apresuramiento o a ciertos intereses políticos. Curiosamente, los casos que se han dado, algunos tenían explicación, en otros casos los presidentes prefirieron renunciar antes de someterse a esto, y es un método de control del que tiene el Parlamento frente al Ejecutivo. Entonces, un poco narrando fue la labor que desempeñé, cómo son los orígenes en Inglaterra, cómo se desarrolla en Estados Unidos, desde donde nos viene el modelo, y cómo sí llega a la América Latina, y analizo algunos países del área, 2 o 3 del área, con alguna referencia tangencial a la República Dominicana, que por lo que he visto lo tiene desde 1844, ¿no? Es un problema para pensar, no he visto, bueno, los manuales que he revisado sí tratan el juicio político, pero no he visto que haya tomado carne, me refiero en los altos niveles. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo 3 juicios políticos en el siglo XIX, Andrew Johnson, que no prosperó. Después estuvo el de Bill Clinton, que tampoco prosperó, y el único que iba a prosperar era el de Richard Nixon en el año 74, a raíz del famoso escándalo de Watergate, y renunció, con lo cual quedó todo en nada, ¿no? Entonces es un problema de control político que hace el Parlamento, que en realidad casi no agarra a presidentes y vicepresidentes. A veces en Estados Unidos se ha ido mucho contra jueces federales, ¿no? Y aquí entiendo contra personas nombradas por el Consejo de la Magistratura, pero que está ahí y está hace 200 años. Entonces es un problema que hay que estudiarlo. Entonces yo lo que he hecho es plantear cómo funciona, qué cosa es, y algunas reflexiones adicionales. Bueno, no me gustaría terminar este diálogo sin precisamente sobre el tema del juicio político, muy breve. La naturaleza de este tipo de enjuiciamiento permite algún mecanismo de control externo, es decir, fuera del propio ámbito del Parlamento. La idea que hay, que es predominante y que nace en los Estados Unidos, que lo consagra con esas normas en el siglo XVIII, es que es una atribución del Parlamento. Curiosamente, en el Brasil hay un instrumento que se llama mandado de seguranza, que es el equivalente a nuestro amparo, ¿no? En Brasil hay varios instrumentos. Está el habeas corpus, que es para la libertad individual y sus contextos, y está el mandado de seguranza, que es mandato de seguridad. Curiosamente, en el Brasil se han interpuesto mandatos de seguridad, así hay que traducirlo, ante el Supremo Tribunal Federal en juicios políticos, pero no para ver el fondo del asunto, sino para ver el procedimiento. Uno de ellos, por ejemplo, en la época de Collor de Mello quiso, presidente del Brasil, que al final salió, ¿no? Quiso hacer su derecho de defensa y no se lo permitieron. Entonces interpuso una queja, una petición ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo que no, que aunque era un juicio político y breve, tenía que haber un mínimo de defensa de cada cual, ¿no? Entonces, en varias oportunidades, el Tribunal Federal Brasileño, que es el máximo, el Tribunal Supremo Federal Brasileño, ha intervenido para aclarar precisiones de carácter procesal. Se admite por lo general que una vez que está eso, digamos, resuelto, como es una sanción política básicamente, no hay nada que hacer contra ello. Lo que dicen normalmente las prácticas es que, acabada la institución o la inhabilitación política, si es que hay un delito, eso pasa a la justicia común, que es la que ya hace un proceso en forma, pero no siempre es así. Bueno, doctor, en realidad que es un tema muy interesante, sí, que aquí sí. En este espacio esperamos estar compartiendo su conferencia con toda la ciudadanía dominicana y todos los que nos ven en el extranjero. Quisiéramos que, para finalizar, usted colabore con nosotros, porque aquí en La Voz del Tribunal Constitucional procuramos educar a toda
la ciudadanía nacional e internacional. Y quisiéramos que nos ayude a crear conciencia en el pueblo dominicano, explicándole sobre la importancia que tiene esta primera revista dominicana sobre derecho constitucional. Bueno, el problema digamos, que hay de por medio siempre es que el ciudadano común y corriente está dedicado a muchas cosas, puede ser ingeniero, contador, trabajador independiente, y por lo general a veces no tiene una cultura constitucional que no se la da ni el colegio, o se la dio muy por encima, y no se la dio en la universidad. Yo creo que eso debe empezar en el colegio y mantenerse en la universidad para que haya una cultura mínima constitucional, como hay en los Estados Unidos, ¿no? Que estudien la Constitución en el colegio y a fondo. Y pues es que el pueblo norteamericano es muy consciente de sus derechos y la sabe perfectamente, y eso lo vemos en las películas, ¿no? Entonces, una manera es la docencia, la enseñanza, etcétera, y otra manera es la revista. Las revistas contribuyen a difundir temas concretos para una comunidad determinada, y si esa revista, aparte de ser una edición física, tiene una edición virtual que se cuelga en la web, tanto mejor. Entonces, las revistas son las que nos llevan siempre las últimas noticias. A veces los libros están atrasados. Supongamos que yo edito un libro ahora al 2018, en 3 años puede estar atrasado, pero las revistas salen periódicamente, entonces las revistas nos actualizan siempre. Entonces es bueno una revista porque es un medio de actualización y de conocimiento de las personas interesadas. Bueno, agradecer al doctor Domingo García Belaúnde el habernos acompañado en La Voz del Tribunal Constitucional en un tema o en varios temas importantes. Primero, hablar sobre el derecho procesal constitucional, uno de los ámbitos donde se ha dedicado al estudio en estos últimos, digamos, 40, 50 años de actividad docente, y la conferencia que nos trae a propósito de la puesta en circulación de la primera revista de derecho constitucional que está patrocinada por el Tribunal Constitucional, con un tema tan interesante como lo es el juicio político. Reiterar el agradecimiento y esperar que en otra ocasión nos pueda acompañar en este espacio para seguir conversando estos temas que interesan a la comunidad dominicana y, cómo no, a toda Latinoamérica. Muchas gracias también a ustedes. La entrevista. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 13 de diciembre de 1907, la comisión que había sido nombrada para presentar el proyecto de reforma constitucional que serviría de base a las discusiones relativas a la revisión cumple su misión y presenta el correspondiente informe, el cual había sido redactado en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Los integrantes de esta comisión, diputados C. Armando Rodríguez, Eliseo Grullón de Santiago, Joaquín Salazar, representante por Barahona, y Francisco Ducudrey por La Romana, expresaron en su informe lo siguiente. Es principio sentado por todos los constitucionalistas que la ley sustantiva no debe contener sino principios fundamentales, a fin de dejar a las leyes orgánicas especiales el cuidado de reglamentar los detalles, de modo que pueda aquella conservar en lo posible su carácter de permanente y definitiva. Y, de acuerdo con esas ideas, hemos establecido que, de hoy más,
No puede variarse nuestro pacto fundamental sino por vía de enmiendas. Con estos esfuerzos se procuraba modificar el texto supremo que había sido aprobado en septiembre del mismo año 1907 y se incluían aspectos de mucha trascendencia como sistema cameral. En este sentido, los comisionados para redactar el proyecto de constitución consignaron lo siguiente. Hemos consagrado el funcionamiento simultáneo de las cámaras, uno de diputados y otra de senadores, atribuyendo a cada una determinada competencia e igual iniciativa en formación de las leyes, y a ambas la intervención en el nombramiento de la magistratura judicial y de la Cámara de Cuentas. En su referido informe, los legisladores comisionados dejan constancia expresa de lo siguiente. La comisión que suscribe lamenta no haber podido ensanchar la esfera de acción de los municipios por la carencia de personal adecuado, mas así y todo ha tratado de remediar en parte el mal, clasificando en 4 categorías los respectivos organismos para que tal clasificación pueda servir de base a las reformas ulteriores. La Asamblea Constituyente de esta reforma de 1907 se reunió en el Palacio Municipal de la ciudad de Santiago de los Caballeros y la misma estaba presidida por Eliseo Grullón, quien era diputado por la provincia de Santiago. El organismo culminó su trabajo con la proclamación de la versión de la Constitución de la República de febrero de 1908. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy vamos a conversar con 2 queridos compañeros de labores. Se trata de la directora de Planificación y Desarrollo, la señora Belén del Toro, junto al encargado del Departamento de Gestión de Calidad, el señor Vladimir Delgado, con quienes vamos a conversar sobre un nuevo reto que se ha propuesto nuestra institución y es alcanzar la certificación ISO. Pero, ¿de qué trata esto y cuál es el proceso? Para eso le damos la bienvenida a su espacio. Bienvenidos. Bueno, Paola, yo creo que eso ya, el reto se ha superado, porque el reto era conseguir la certificación ISO 9001-2015 y precisamente vamos a hablar en el día de hoy acerca de este proceso. Y me surge la siguiente pregunta para iniciar este diálogo. ¿De dónde viene la idea de que el Tribunal Constitucional adquiriera esta certificación? Bueno, esa es una idea de que inició el tribunal. O sea, desde los primeros lineamientos estratégicos que trazó la alta dirección, el magistrado presidente, tenemos la intención de trabajar con una gestión de calidad que asegure que todos nuestros procesos son óptimamente eficientes. Entonces empezamos con la organización, con el plan estratégico, los lineamientos, y hace 2 años ya fue en firme que se nos trazó la línea de que había que trabajar para gestionar los procesos de la manera óptima. Para eso iniciamos con todos los procedimientos, manuales de procedimientos, levantamiento de mapas de producción y finalmente arrancamos con esa ardua tarea, que realmente fue una tarea ardua y como tú has dicho, logramos el objetivo, donde se involucraron todas las direcciones, apoyo del Pleno de Magistrados, del magistrado presidente, o sea, fue un trabajo conjunto para lograr ese objetivo. Pero, ¿qué es el ISO y cuál es la valoración o beneficios que otorga la institución que la obtiene? Bien, la norma ISO no es más que un conjunto de guías o reglas que las instituciones asumen para tratar de implementar lo que es un sistema de gestión de calidad efectivo que logre resultados. Como ya ha comentado doña Belén del Toro, esto no es más para la mejora continua de los procesos, enfocada en lo que es la satisfacción de los usuarios, tanto interno como externo, y obviamente mantener un enfoque a la mejora continua basado en lo que es la gestión de riesgos. Y una pregunta, digamos, ya que hablábamos de que esto ha sido un proceso en el cual, digamos, ha tomado impulso de manera importante en los últimos 2 años, ¿y cuál ha sido, digamos, los pasos o las distintas etapas que han tenido que superarse a lo interno del Tribunal Constitucional para poder recibir esta certificación? Bueno, lo primero fue la capacitación. O sea, nosotros iniciamos incluso con la norma del 2008, la ISO 9000. Posteriormente, como cambió la norma al 2015, fue necesario recapacitar todos los empleados.
formar el Departamento de Gestión de la Calidad, que fue aprobado el año pasado, y a partir de ahí se inició toda una capacitación a lo interno del tribunal, dando talleres, conferencias, charlas, desarrollando todos los instructivos, manuales, donde se incorporó cada uno a trabajar como hormiguita en el área que le correspondía. Posteriormente, el desarrollo del modelo de gestión, ya enfocado a calidad, porque el tribunal siempre tuvo su modelo de gestión, pero no enfocado a la gestión de la calidad. Entonces, luego de desarrollar ese modelo, empezó todo el proceso que conllevaría las 2 auditorías, en la cual nos otorgaron finalmente la certificación. Normalmente escuchamos hablar de esta certificación en otro tipo de instituciones, pero ¿qué significa para una institución jurídica como la nuestra obtener una certificación ISO? Bueno, básicamente para nosotros como institución en el área de justicia nos garantiza lo que es la visión que tiene el Tribunal Constitucional y el cumplimiento de su misión, ya que nosotros estamos enfocados a tratar de crear lo que es la generación constitucional. Entonces ese es el peldaño o el primer escalón que nosotros hemos diseñado y hemos implementado para tratar de crear ese camino o guía para tratar de mejorar nuestros procesos continuamente. Bueno, y la experiencia que ha tenido el equipo que ha, digamos, motorizado toda esta dinámica del tribunal para conseguir esa certificación, ¿qué puede usted compartir con el público? Creo que pueden hablar durante 1 hora de todo esto. Bueno, hablar de esa experiencia, la verdad, es tortuoso porque todo el mundo le teme a lo desconocido y sabemos que certificarse en la gestión ISO 9000 2015 no es una tarea fácil. Pero todo el personal estaba identificado, involucrado, y Vladimir puede explicar paso por paso todos los talleres que fue dando, cómo la gente se fue integrando, hasta estar todo el mundo enamorado del proyecto y ayudarnos a conseguir el objetivo. Vladimir, háblanos aunque sea de uno de los talleres que tuve. Bien, nosotros elaboramos lo que son varias secciones formativas o talleres, entre los cuales podemos citar la política de calidad, lo cual es el compromiso que tiene esta Corte hacia la calidad. Nosotros hemos elaborado otros tipos de talleres que son diseños y actualización del mapa de procesos. Como ya había explicado la señora Belén del Toro, nosotros teníamos ya lo que es una estructura de gestión. Obviamente la fuimos enfocándola a lo que es el alcance que nosotros queríamos certificar, que es el proceso jurisdiccional. Elaboramos lo que son talleres de herramientas de calidad, de auditorías internas, de acciones correctivas, y actualmente hemos creado lo que es una capacitación en lo que es buena práctica de documentación, ya que nosotros, como estamos enfocados a lo que es mantener información documentada, que son las evidencias utilizadas para el proceso de auditoría, nosotros preparamos a nuestro personal para que redacten correctamente ese tipo de información. Bueno, somos testigos de que han hecho un gran trabajo. Siempre, en mi caso, recibía muchos correos de ustedes y esos talleres, todo excelente. Quisiéramos que le digan a la ciudadanía qué significa, qué relevancia tiene para el país contar con un tribunal constitucional con esta certificación. Bueno, lo primero que debo decirte es que yo soy fanática buscando en las redes y no he encontrado otro tribunal constitucional que esté certificado bajo la norma ISO. Sí hay otros tipos de tribunales que ya han sido certificados y en el país, en sector justicia, somos los primeros y esperamos que esto inspire a otras instituciones de justicia a que también aseguren sus procesos con la calidad óptima mediante la certificación. Yo creo que de ahora en adelante todos se están entusiasmando porque ya he oído por ahí uno que otro comentario, pero nosotros sí estamos muy satisfechos. Ahora es que viene el reto fuerte, porque no es solamente obtener la certificación, sino mantenerla, y para eso tenemos que continuar mejorando todo el tiempo para nosotros conservar esa certificación y asegurar un servicio de óptima calidad a la ciudadanía. Bueno, estas son otras razones para sentirnos orgullosos de todo el equipo y el trabajo que se hace en el Tribunal Constitucional, y muchísimas gracias a ustedes por ese trabajo que han hecho. Sin duda, es sumamente interesante, pues adquirir la certificación de la norma ISO 9001-2015 representa un gran paso de avance para nuestra alta corte, pero más que eso es saber que la ciudadanía dominicana
puede contar con un tribunal en el que sus procesos se encuentran a los más altos niveles de calidad. Y creo que eso es lo importante, que el tribunal enfoca su gestión en el beneficio de la calidad de la ciudadanía, que es al fin y al cabo la usuaria principal de nuestros servicios y es la razón de ser de nuestra alta corte. Y después de estas valiosas informaciones que nos han ofrecido nuestros compañeros, agradecerles por haber estado con nosotros en este espacio, ofreciendo informaciones importantes para la ciudadanía en relación a esta importante certificación que sin duda servirá para mejorar la gestión permanente de lo que hacemos en el Tribunal Constitucional. A ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque aún queda más contenido en la voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado al final del programa de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este trayecto que hacemos por todos los temas relacionados a nuestra Constitución Dominicana. Reiterarles el agradecimiento, pues ustedes están comprometidos con nosotros para seguir construyendo una cultura ciudadana que conecte con la Constitución, que permita avanzar hacia la anhelada generación constitucional. El compromiso es mutuo. Nos vemos la próxima semana.